Suenan ya esas trompetas como todos los martes a eso de las 11 de la mañana para comenzar una nueva edición de este programa que hemos decidido titular Servicio Guadal. Una iniciativa de parte de los profesionales de Servicio País para llevarles a ustedes, como siempre, algunos temas de conversación. En el capítulo de hoy vamos a seguir un poco en la línea de lo que ya revisábamos la semana pasada. Vamos a conversar ya no sobre desmentir mentiras, sino vamos a conversar sobre las propuestas de la nueva Constitución. Esto, por supuesto, en el contexto de las votaciones del domingo 4 de septiembre. Y como siempre me acompaña mi compañero Gonzalo Peña. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien. ¿Y tú? Aquí estamos en estos días hermosos que nos ha entregado Guadal. Ya se viene la primavera. Se hace notar. El 18 de septiembre, ahí les vamos a estar dando algunas noticias también de actividades que se vienen. Pero primero lo que nos convoca. Como tú dijiste, vamos a hablar sobre las propuestas. Ahora no de desmentir esta falsa... digamos como aseveraciones que han salido, malinterpretaciones, sí. Sino que ahora agarramos la Constitución, que nosotros sabemos que varios de ustedes las tienen en sus manos. Yo la verdad tuve que leerla en el computador porque la letra era muy chiquitita y ya estoy viejito, ya la vista no me da, y fuimos seleccionando ciertos artículos que nos parecieron interesantes. Sí. Oye, me estaba acordando, bueno, ese tema también de primero tener que desmentir cosas que no son ciertas es una estrategia comunicacional. Ocupar el tiempo para restarte tiempo para proponer, sino que para desmentir cosas que son mentiras. Así que hoy nos hacemos cargo de eso. Comenzamos. Con la Constitución en mano. Sí, ahí que se escuche. Aquí está, marcadita. Mira, voy yo con el artículo número 8, que me parece bastante interesante. Dice: las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza. Mira. Y forman con ella un conjunto inseparable. Encuentro súper interesante de que una constitución ya empiece en el artículo 8, en uno de sus primeros artículos, a mostrarte de que ya se hace cargo de algo que para mí es súper importante, que es el cuidado del medio ambiente. Mira, qué bueno. De hecho, una de las cuestiones importantes de esta Constitución es que es como la primera en el mundo que reconoce el cambio climático. ¿La primera? Sí. Hoy no sabía sí, porque y es muy interesante. Y bueno, de hecho después lo vamos a ver. Hay otros artículos que tienen directa relación con eso, con hacerse cargo del contexto de cambio climático. Hay bastantes artículos respecto a eso, sí. Buen artículo sacaste. Yo, mira, el 10 me pareció bueno también, porque probablemente hay mucha gente que tiene temores respecto a imponer ciertas formas. Entonces el artículo 10 dice: el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringir los vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. O sea, el Estado reconoce todos los tipos de familia: mamá, papá, hijo, mamá, papá, abuela, abuelo, hijo, mamá, hijo, papá, hijo, abuelo, papá, hija, abuelo, hijo, hija. Todas las combinaciones. Todas las combinaciones posibles. Es básicamente un algoritmo. Eso es importante porque me acuerdo que el año pasado estaba estudiando y uno de los temas era que, por ejemplo, las viviendas sociales son súper tipo, ¿cachai? Siempre funcionan como de la misma manera y eso es por norma. Entonces, dentro de las conversaciones que salían había como gente como muy experta en la materia y llegamos, él nos contaba que la conclusión era que no había un reconocimiento a la diversidad de familias que existía a lo largo de todo el país. Entonces era como básicamente síguete esta pauta y da lo mismo qué tipo de familia tenés, pero esta es la pauta. Entonces que se reconozca la diversidad de familias es súper interesante. Es muy interesante, sí. Reconociendo también que estamos ya en tiempos distintos, donde ya se sabe que hay todo tipo de familia. O sea, sí, pues. Muy interesante. Vamos con el siguiente. Yo aquí salto hartos artículos, sí, porque de verdad después los artículos ahí entre el 10 y el 30 eran un poquito densos, quizás como para hablarlo en la radio, así que me salté al 39 y que también va en la misma línea del anterior,
Dice que el Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación y la conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza y que permita formar conciencia ecológica. Mira. En la misma línea de lo anterior, pero aquí educación ambiental. Encuentro que también es muy importante, incluso yo que soy muy ligado como a andar ahí metido en los cerros, que me gusta esa onda. En la mosqueta. Entre medio de la mosqueta. Y también hay otros artículos que no los agregué para hablarlos acá, pero que también aquí te señalan que se preserva, por ejemplo, los glaciares, las montañas, las playas, los accesos a los lagos y que son de libre acceso a toda la gente. Entonces también importante que se señale en la Constitución, que como lo dijimos en el capítulo anterior, esta es como la carta magna, el marco teórico de cómo se hacen las leyes. Claro, ¿dónde se van a mover las leyes? Desde qué punto hasta qué punto se mueven las leyes en el país. Es súper interesante que se reconozca el medio ambiente. Súper, bacán. Yo elegí el artículo 51, que en realidad ya lo toqué el capítulo pasado porque comentaba que de repente se quedó como abierta y me salió este artículo que dice: toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Es bueno eso. De hecho, bueno, en la actual Constitución no se reconoce el derecho a vivienda. Eso es interesante. Entonces que lo diga acá, como, bueno, la ley dirá que se considerará una vivienda digna, cualidades de aislación, ¿cachai? Constructiva, siempre hay un mínimo. Así que eso, un artículo bien interesante. Sí, y lo importante también es como que esto sería paulatino, no es como que de un día para otro todas las personas que quieren casa, el Estado, aquí tienes tu casa. Sí, no. Esto va a ir progresivamente yendo hacia... Tienen que cumplir la Constitución, ese es el tema. Claro. Todos los gobiernos que vengan de aquí a futuro tienen que intentar cumplir con lo que dice la Constitución y por ende todas las leyes tienen que ir hacia ese fin o hacia ese objetivo. De hecho, una vez escrita la Constitución, creo que se discutieron como las normas transitorias y creo que eso tiene plazo como hasta el 2030, que es como... Claro, no es como que en caso de aprobarse esta propuesta no es como que empecemos de cero, sino que van a ver qué leyes y qué normas tienen concordancia con la propuesta de nueva Constitución. Sí. Y a eso hay que sumarle que también, o sea, Chile, nosotros no vivimos en una isla así como aislados del mundo, valga la redundancia, sino que hay tratados internacionales y una serie de cuestiones que también se respetan. Esa es otra noticia falsa que también he escuchado. ¿Cuál? Que si se aprueba esta nueva Constitución, el país va a tener que empezar de cero y por ende se va es un retroceso. a hacer un caos. Es un retroceso. Un caos porque no va a haber leyes, entonces claro, todos van a poder hacer lo que quieran. En ese vacío, claro. Esa es una noticia falsa que también he escuchado y que no, es una transición. ¿Cómo se llama esa película? Como La Purga, que van a andar gente así pegándose una con otra. No, eso no va a pasar, no tengan miedo, eso no va a pasar. No, y también reconociendo que ha habido otros países que también han renovado sus constituciones y son procesos necesarios también, pues. Necesarios y progresivos. No es de un día para otro que ocurren todos los cambios. De hecho, igual hay que tener en cuenta que esta constitución lleva demasiado tiempo. Normalmente escuchaba que duran como 20 años, ya que dure 30 es como mucho. Y esta lleva casi 50, 40 y tanto. Hoy voy con el artículo 44. Que dice que toda persona, esto es como muy 31 minutos, todo niño tiene derecho. Dice el artículo 44, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Mira, qué bueno. Y después en este mismo artículo, en el punto 2, dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales. Me encontré súper interesante. Porque nosotros también, cuando llegamos acá, nosotros los dos de ciudades, llegar acá y ver que existen tantos yuyos para distintos tipos de enfermedades, son formas distintas de ver la medicina y ambas se reconocen en la Constitución. Eso es bonito, qué bacán que sea así. Sí, pues. Sí, yo no conocía el concepto de yuyo. O sea, yo era bueno yo te soy bueno para la hierba medicinal. Antes de meterme una pastilla, digamos, yo te prefiero hierba medicinal. Pero cuando empezaron a hablar de yuyos, yo dije, ¿qué es eso? Así que bacán que esté reconocido en la Constitución.
Siguiendo con lo que ya les comentaba antes, mira, me voy a agarrar de dos artículos que me encuentro interesantes. El derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática, en la función social y ecológica de la propiedad. O sea, aquí entendemos el derecho a la ciudad, que es bien interesante. El derecho a la ciudad tiene que ver más allá con el derecho como a recorrerla, que es como, esa cuestión podría ser como el derecho al libre tránsito, sino el derecho a construirla, ¿cachai? De manera participativa, por ejemplo, a través de planes de ordenamiento territorial. ¿Cachai? Entonces ahí Y ahí podemos explicar un poco, porque yo no entiendo nada de eso. ¿Cómo definimos? A ver si ya. Guadal, por ejemplo, ¿cierto? Tiene diferentes áreas, tiene un borde de un lago, tiene un área urbanizada, tiene un área de cerros, tiene un área, los fósiles, por ejemplo, ¿cachai? Son diferentes zonas que se van a tener que, idealmente, organizar para que todas funcionen entre sí. Por ejemplo, no vamos a poder poner un edificio arriba de los fósiles, ¿cachai? O no podríamos empezar a cortar el tránsito hacia los lagos, no podríamos empezar a poblar de tal o cual manera, ¿cachai? Eso es el ordenamiento territorial, que es cómo se ordena, cómo funciona el territorio. Entonces, que la Constitución diga que hay un derecho a la ciudad también tiene que ver con eso, ¿cachai? Cómo la construimos. Y me voy a aprovechar también de eso porque el artículo 53 dice el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Calla. Cállalote. Calla la que te traje. Dice más cosas, pero ¿para qué vamos a indagar tanto? Sí. Así que eso. Ahí me tiré con 2, 52 y 53. Voy yo con el artículo 46.6, que me pareció muy interesante, especialmente para zonas aisladas y agrícolas como lo son Guadal, Mallín y alrededores, que dice que en el ámbito rural y agrícola el Estado garantiza condiciones justas y dignas en el trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y de seguridad social. Mira. Y esto va a ir muy ligado seguramente con lo que es la dirección del trabajo. Nosotros también hemos recomendado en programas anteriores de que si ustedes sienten de que están siendo pasados a llevar en algún trabajo según lo que dicta el Código del Trabajo, se pueden hacer denuncias. Sí. Y esta Constitución, de nuevo, refuerza esa forma que tienen los trabajadores de tener un trabajo digno a través de, digamos, poder quejarse, digámoslo, si es que las condiciones no son las óptimas para poder trabajar. Claro, sí, pues. Denunciar, claro. Hoy me acordaba, ¿tú has leído alguna vez el Código del Trabajo? Es que yo no lo he leído. No. ¿Cachai? Que alguna vez escuchaba, de hecho cuando se escribió la Constitución, y como tú también decís, de repente hayan cuestiones que pueden ser un poco más enredadas, escuchaba que tomaban como referencia, por ejemplo, el Código del Trabajo, que la idea de la redacción de este era que lo pudiera entender el empleador, el empleado y el Estado. Me pareció bueno, un buen criterio. O sea, supone que el Código del Trabajo está escrito de una manera muy simple. ¿Cachai? Está bueno eso. Sí. Datito que alguna vez escuché. Oye, yo tomé el artículo 57. Para todas las personas que les guste tomar agua, no sé si están no soy tan interesado, si les tinca. Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Mira, se hace cargo de las futuras generaciones. Sí, aquí esta Constitución tiene de hecho un capítulo completo que habla sobre el agua. Me acuerdo de haber leído algún artículo que también se prioriza el consumo humano sobre todo lo demás. O sea, cosa que la Constitución actual no garantiza. Y lo dije en el programa pasado, yo provengo de una zona en la que lamentablemente los privados tienen los derechos del agua y hay personas que no tienen agua potable en sus casas. Entonces al final lo que viene a hacer esta Constitución es que se garantice que primero el agua es para las personas y luego para las, digamos, actividades extractivas que la requieren. Claro, todas las otras actividades, pero lo más importante es como el consumo humano. Bien, bacán. Artículo 67. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Cacha. ¿Cómo fue eso? Artículo 67. Para que usted, si tiene la Constitución, lo busque.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Porque ahí también habían algunas noticias falsas que se iban a restringir las formas de pensar con esta constitución. A todos nos van a imponer una nueva forma. No, aquí. Y de hecho, mira, yo me acuerdo que elegí el 67 justamente por lo mismo, porque siempre están esos temores de que van a meter cuco. Y por ejemplo, el artículo 9 dice: el Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. O sea, está escrito también la libertad en todo sentido. De hecho, hay uno que habla sobre como la libertad de... Aquí dice: además comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto. Calla. O sea, la libertad está. Sí, eso es lo importante dejar en claro. Por eso lo elegí. Voy con el artículo 54, que también encontré que era muy interesante para el lugar en el que estamos situados en este momento. A ver. Artículo 54 dice que es deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. Para esto promoverá la producción, la distribución y el consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables. ¿Qué significa esto? Que el Estado debe promover la producción de alimentos en los lugares. Esto, especialmente para las personas que tienen su huertito, que son usuarios INDAP, por ejemplo, que aquí hay muchos usuarios INDAP. Esta constitución impone al Estado tener que promoverlo para que sigan produciendo, y ojalá que no solamente sea como la producción propia, sino que también para el lugar en el que se encuentran, para que haya soberanía alimentaria. Muy bien. Sí. Ese fue el 54, ¿cierto? 54. Sí, que estaba, mientras te escuchaba me acordaba de que el 56 también decía algo al respecto. No, pero es que justo el 55, no sé si lo leíste, dice: el Estado garantiza el derecho de campesinas, campesinos y pueblos y naciones indígenas al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Sí. Okay. Porque hay que recordar, de hecho, que hay esta cuestión de esta manipulación genética de diferentes frutos, que eso no es necesariamente malo. Hay gente como que le tiene como espanto a eso. Es parte del uso de tecnologías, ¿no? Pero de repente se producen frutos que no tiran semilla, entonces te comís la cuestión y ahí no podéis plantarla, como que ahí se acaba el ciclo, a diferencia de esto que lo garantiza. Artículo 80. Mira: toda persona natural o jurídica tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio debe ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y la protección de la naturaleza. La libertad de emprender y desarrollar actividad económica. Bueno, buen derecho. Bueno, yo que soy ingeniero comercial, sabe, siento que es como básico, digamos, que a la gente se le deje emprender, pues. O sea, sí, pues. Es genial que esté en la Constitución, pero como que obviamente no se podría restringir a una persona que quiera hacer su negocio. Es que ese era uno de los temores, ¿cachai? Como que iban a cortar esa libertad, que es como tan básica. No, y al contrario, hay otros artículos que también fomenta, digamos, para que el Estado promueva el emprendimiento. Qué bueno. Sí, porque aquí dice: toda persona tiene derecho a su condición de consumidora o usuaria, a libre elección, a información veraz. ¿Cachai? Muy bueno. ¿Con cuál seguimos? El 78 dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Otra de las noticias falsas que habíamos escuchado, que no íbamos a poder ser dueños de nuestra propiedad, por ejemplo, claro, de nuestros terrenos, de nuestras cosas que iban a ser del Estado. No, la Constitución en su artículo 78 dice que toda persona natural o jurídica tiene derecho a la propiedad de todos los bienes que no vayan en contra de las cosas que son comunes, como por ejemplo el agua, el acceso a las playas, el acceso a los lagos, el acceso a las montañas, los glaciares,
que esta constitución las declara como comunes para todas las personas. Sí. Artículo 103. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. La naturaleza tiene derechos. Calla, lote. Y esto es importante como viéndolo desde el sentido de que hay ciertos recursos que son, digamos, finitos, como por ejemplo los recursos mineros, pero hay recursos que se pueden regenerar, como por ejemplo los madereros. Claro. Y esta constitución reconoce de que se pueden extraer estos recursos, pero tienen que ser de una manera sostenible a largo plazo, y por lo tanto la naturaleza tiene sus derechos de regenerarse a los tiempos que la naturaleza tiene. Sí, pues encuentro bonito ese hecho de como de reconocer las futuras generaciones. Porque si una de las cuestiones por las que estamos en crisis hoy, justamente porque pensábamos que podíamos como extraer y no tener consecuencias a futuro, y hoy día la estamos viviendo. Entonces ese hecho, me parece súper interesante. Mira, dice el artículo 104: toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Recordemos que hace un par de meses se cerró Ventanas, esta planta que contaminaba y los niños no podían estudiar porque básicamente estaban respirando metales pesados y tenían que cerrar el colegio, pero la planta seguía funcionando. Así que eso. Buen artículo. Voy con el artículo 86, que va quizás como más ligado a las personas más jóvenes, quizás, o no, quizás hay algún adulto que sea menos tecnológico aquí. Muy bien, sí. Pero el artículo 86 dice que toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. Cacha. Que, digamos, por ejemplo, la Constitución estaría promoviendo de que la señal, por ejemplo, acá de teléfono, de internet, sea es un derecho. O sea, cuando se cae la señal de teléfono, que puede pasar, obviamente, pero esta constitución está diciendo que digamos, el Estado va a promover a que eso con el tiempo deje de pasar. Claro. Y que es muy importante para estas zonas aisladas. Sí, o sea, hay que reconocer también que el estar conectado hoy por hoy es una cuestión necesaria, ¿cachai? No es ya como era antes, que era como un tremendo esfuerzo y todo, que claro, propio de habitar un territorio bien complejo, pero hoy por hoy necesitamos estar conectadas y conectados. Entonces igual es bueno que ese hecho se reconozca. Oye, voy yo con el 91. Dale. Y de ahí porque el tuyo es potente, el último. Este es el último ya antes del break musical. El artículo 91, que a mí me encanta. Toda persona tiene derecho al ocio, al descanso y a disfrutar el tiempo libre. Chao, jefe. Qué importante que la misma Constitución nos diga que toda persona tiene derecho al ocio. Sí, po. Y está mal visto el ocio. Las personas son flojas. Oye, está puro flojeando. Sí, yo creo que sería también interesante hablar de eso, ahora no al momento, pero claro, es como mal visto, pero el ocio es necesario, ¿cachai? O sea, el hecho de desconectarte, de tener un rato para ti, para tu familia, para lo que te interesa, más allá de estar produciendo, está bueno, está bien bueno. Y ya lo adelantabas, porque yo me salté al artículo, pasamos del 91 al 241. Es un capítulo que habla de Estado regional y organización territorial, y hay un apartado específico de ruralidad. Y el artículo 241, con el que parte este apartado, digamos, dice: el Estado promueve el desarrollo integral de los territorios rurales y reconoce la ruralidad como una expresión territorial donde las formas de vida y producción se desarrollan en torno a la relación directa de las personas y comunidades con la tierra, el agua y el mar. Cállate. Promueve el desarrollo integral de los territorios rurales. Eso está escrito aquí. Y además hay otro, sigue, el 242 dice: el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que enfrentan las mujeres
y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas que garanticen el goce igualitario de los derechos que la Constitución consagra. Ese es el artículo 242. Que aquí lo importante es como, imagínense que hay un apartado completo que su título es Ruralidad. Lo importante es que se reconoce la ruralidad como parte de la Constitución y por lo tanto el Estado debe promover el desarrollo de las zonas rurales. Sí, porque ya lo conversábamos alguna vez cuando hablábamos de los loteos, como esta idea de que estos mega loteos lo que hacen es como traer lo urbano derechamente hacia lo rural, pero no necesariamente desarrollar ese potencial de ruralidad. Es como bien único, porque siempre... De hecho es como una cuestión nueva, relativamente nueva, o sea, uno siempre históricamente ha migrado desde la ruralidad hacia la ciudad y hoy por hoy como que la ciudad viene hacia la ruralidad, entonces es como una... Diría algún profesor latero, es un nuevo paradigma, ¿cachai? De desarrollo. Sí, y con eso cerramos algunos de los artículos que cuando estábamos preparando este programa dijimos que podríamos hacer para el próximo martes, como, oye, si abrimos la Constitución y empezamos a leer. Y fue más o menos eso. Más o menos eso, lo que queríamos es como presentar y promover también a que todos ustedes puedan leer la Constitución. Es bastante interesante. No es una lectura fome, creo yo. Es como bien rapidita. Sí. Se hace súper rápido y ameno. Como leer un poema. Y para que así voten informados este próximo domingo, recordemos que el voto es obligatorio. Sí. Las personas que, por ejemplo, no puedan votar, importante que tienen que excusarse. Porque si no, les van a sacar una multa. Y la multa no es baja. Es caro, sí. Así que... ya saben, el próximo domingo son las votaciones del plebiscito de esta propuesta a nueva Constitución. Así es. Y tomándonos el mismo tema, les queremos contar algunos de los servicios gratuitos que colocó la delegación presidencial. Dentro de esos están, por ejemplo, Guadal a Chile Chico sale a las 8 de la mañana y retorna a las 12 del día. De Leones a Guadal sale a las 9 y retorna a la 1. De Puerto Bertrán a Cochrane sale a las 9 y retorna a las 2. De Puerto Bertrán a Guadal sale a las 11 y vuelve a las 3 de la tarde. De Las Horquetas. Mira, no conocíamos Las Horquetas. No conocía, ese no me suena. Desde Las Horquetas a Guadal sale a las 10 y vuelve a la 1. De Mallín Grande a Guadal hay dos salidas, a las 8 y a las 12, y hay dos retornos a las 11 y a las 2. Y desde Fachinal a Chile Chico sale a las 10 y vuelve a las 2 de la tarde. Así es. Así que con eso nos vamos a el break musical. Sí, seguimos. Al menos yo sigo en la tónica de la semana pasada. Hoy con una versión bien bonita de parte de Inti Illimani, de una canción que ya de por sí es buena, de Víctor Jara, es El Arado, así que qué más pertinente que terminar con los artículos de la ruralidad y dejarlos con esta canción que es la versión de Inti Illimani de El Arado, y después seguimos con Nano Stern, Lágrimas de Oro y Plata. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agota? Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella, ¿cómo no estar agota? Vuelan mariposas
negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Y en las tardes cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará.
más abuelos que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron, y tanto dolor le dieron que después se arrepintió. La luna que estaba llena luego se puso a llorar y comenzó a derramar lágrimas de tanta pena, y en una noche serena todo se empezó a cubrir, la tierra se fue a vestir de esos copitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Oh, Al verla al sol se dio cuenta de su tremendo dolor, ya sí sintió el amargor de su pasión tan violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar, también se puso a llorar lágrimas que eran de oro, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar, y regó con su tesoro toda la tierra y el mar. Así en la tierra se encuentran piedras que han de brillar y logran encandilar a los que buscan riqueza, hacen perder la cabeza con su brillo seductor, confunden con su fulgor a los que antes no dudaban que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. Que aunque se tenga oro y plata, mucho más vale el amor. No podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho o malversación de caudales públicos y los demás, así establezca la ley, los términos y los plazos de estas inhabilidades se determinará por ley. Me pillaron leyendo la Constitución en voz alta, chicos. Mira qué sorpresa. Sí, es que encontré ese y era muy bueno. De hecho, también lo tenía anotado. Y me le jugué. Eso. Informaciones.
Como todos los martes, hago un llamado a la gente que quiera jugar vóley. No necesita saber mucho de vóley, solamente tener las ganas. Mira. Nos juntamos los días viernes de 7 a 8 en el gimnasio de Puerto Guadal. Muy bien. Como siempre también la info relativa a la posta. Esta semana hay médico, dentista, matrona, asistente social y psicóloga. Recuerden que pueden agendar llamando por teléfono a la posta al más 569 7398 3605. Respecto a FOSIS, extendieron el plazo para postular a los dos fondos que abrieron extraordinariamente, que son el Yo Emprendo Semilla y el Yo Emprendo Básico. Esto hasta el viernes 2 de septiembre hasta las 1 de la tarde. La postulación se hace en la página web de FOSIS, es bastante rápida. Si necesitan ayuda, pueden venir a la delegación, preguntar por Servicio País. Inhub, hablemos de todo. ¿Necesitas conversar? Obtén apoyo psicosocial a través del chat Hablemos de Todo. Si tienes un problema, buscas contención o solo descargarte, puedes hablar sin tabúes con un o una psicóloga a través del chat. Esto es a través de WhatsApp al más 569 9547 8542. Informaciones de las actividades de fiestas patrias. Se vienen las actividades de fiestas patrias. El miércoles 14 de septiembre va a haber un desfile tradicional al frente de la delegación de Puerto Guadal, en el cual participarán las 3 escuelas del interior, es decir, Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrana. Esto será a las 2:30 de la tarde. Ese mismo día miércoles, en la escuela de Puerto Guadal, va a haber una peña para adultos mayores. Esto a las 3 de la tarde. El jueves 15 de septiembre va enfocado en niños. Se van a realizar juegos tradicionales en el gimnasio de la escuela de Puerto Guadal. Carreras de saco, tirar la cuerda, silla musical, etc. Esto a partir de las 10:30 en la escuela de Puerto Guadal, el día jueves 15 de septiembre. El día jueves también, 15 de septiembre, se va a realizar un concurso de cueca para toda la localidad, apuntado en niños, en el gimnasio de la escuela a las 2:30. Y para todas estas actividades hay ciertos premios, se les van entregando algunos regalitos a los niños, así que recomendamos asistir. Súper. Oye, otra información importante, recordar que se amplió el plazo de postulaciones de representantes del Consejo de Desarrollo Local y de candidatos a la directiva. Esto va a cerrar el 2 de septiembre, así que recuerden, tienen que ser patrocinados por alguna organización y pueden presentar su postulación como representantes y o candidatos a la directiva. Claro, esto es para ser candidato a la directiva del Consejo Consultivo de Salud. Para votar no es necesario que pertenezcan a alguna organización. El voto tienen que llegar el día que todavía no nos confirman. Sí, todavía no nos confirman. Pero que vamos a estar comunicando apenas tengamos esa fecha. Sí, así que todas y todos los interesados pueden participar en la votación. Y con eso nos vamos despidiendo de este nuevo programa. Así es. Doy el pase para que cierre esta nueva edición de Servicio País. Quisimos cerrar ya a puertas del plebiscito de este domingo con pasar a las propuestas. Quisimos dejar de tener que desmentir falsedades, sino que pasar al texto concreto para que usted, vecina, vecino, pueda votar informado, motivado, cual sea su opción, manifiéstela a través del voto. Así que eso, nos vemos en una próxima edición de Servicio Guadal.